Vamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden, ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden por el método de reducción de orden. Bien, para aplicar este método nos tiene que dar una de las soluciones de la ecuación diferencial que queremos resolver. La ecuación diferencial es y' menos y igual 0 y nos da una solución y1 e a la x. Entonces, el primer paso, tenemos que considerar que mi solución va a ser igual a una función u por mi función y1, ¿sí? Ahora, mi función u no la conozco, pero mi y1 es e a la x. Entonces, esta es mi primera conjetura, ¿sí? Mi solución es u por e a la x. Segundo paso, como es de segundo orden, yo la voy a derivar dos veces. Es decir, la primera derivada, y', como mi función y es el producto de dos funciones, u por e a la x, la primera derivada va a ser igual a la derivada del producto de estas dos funciones. Es decir, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esta sería mi primera derivada. Mi segunda derivada, entonces voy a derivar otra vez primero el término u por e a la x, que sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí solamente derivé el primer término de y'. Ahora el segundo es otra vez aplicar la derivada del producto, ¿no? Que es la primera, que sería más la primera por la derivada de la segunda, es decir, la derivada de u', pues sería u'b', más la segunda por la derivada de la primera, ¿sí? Aquí podemos reducir vemos que este término es igual a este, por lo tanto y' sería igual a u e a la x más 2 e a la x por u' más e a la x por u'b', ¿sí? Y entonces ya tenemos nuestra segunda derivada. ¿Se fijan? El paso 1 es hacer esta conjetura. El paso número 2 es encontrar su primera y su segunda derivada. En el paso número 3 es sustituir estas derivadas en mi ecuación diferencial original. ¿Cuál es mi ecuación diferencial original? y' menos y igual 0. Entonces sustituyo y' es u por e a la x más 2 e a la x por u' más e a la x por u'b', menos y, es decir, menos u por e a la x igual 0. En este punto puedo reducir, si se puede reducir, se reduce. Aquí vemos que este término es semejante a este, entonces se cancelo este término y me va a quedar 2 por e a la x u' más e a la x por u'b' igual 0. Aquí puedo factorizar también la e a la x. Sería 2 por u' más u'b'.
Y entonces este término de aquí, como está multiplicando, al pasarlo dividiendo al 0 se elimina. Por lo tanto, esta ecuación es lo mismo que decir v' más 2u', para ordenarlo de mayor a menor, ¿no? Entonces en el punto número 3 tengo que llegar a alguna reducción como de este tipo. Ahora aquí en el punto número 4 vamos a hacer una consideración, un cambio de variable. La variable w va a ser igual a mi variable u'. Y si yo sustituyo esta variable en la anterior, me va a quedar w' más 2w igual 0. Entonces se fijan que aquí tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de primer orden. Entonces aquí la resolvemos con las técnicas que ya sabemos. Es decir, mi factor integrante. ¿Cuál es mi factor integrante aquí? Bueno, si esta es una ecuación lineal, ecuación diferencial lineal, tiene que ser de este tipo, ¿no? Y' más p de x por y igual 0. Entonces mi y' obviamente aquí tengo w', pero la p de x es lo que está multiplicando a la variable dependiente, ¿ya? Aquí es y, pero acá es w. Entonces es 2. Entonces sería e a la integral de 2 de x, o sea, e a la 2x. Y este es mi factor integrante. Y entonces ¿se acuerdan del procedimiento de solución de ecuaciones lineales? Voy a multiplicar mi factor integrante e a la 2x por la ecuación lineal, ecuación diferencial w' más 2 e a la 2x w igual 0. Entonces aquí el lado izquierdo se supone que debe de ser igual a la derivada del producto de mi factor integrante por la variable dependiente, que en este caso es w, igual 0. Si yo integro ambos lados de la igualdad, se cancela el diferencial con la integral y aquí me queda e a la 2x por w igual a una constante. La integral de 0 es 0, pero más la constante de integración, que vamos a llamarle C1. Entonces quiere decir que solucionando w va a ser igual a C1, se va a dividir entre e a la 2x. O sea, pasando al numerador sería e a la menos 2x. Y esta es la primera solución que encuentro. Pero si me acuerdo que w era igual a u', entonces esto me va a quedar que u' es igual a c1 por e a la menos 2x. Y si yo integro la u' aquí con respecto a x, aquí se me va a cancelar y voy a obtener la u, perdón, sin derivada. Sería la u directamente, c1 entre integrando a la menos 2x, sería a la menos 2x entre menos 2, más una constante de integración 2. Esta es mi función u, ¿sí? Como ya encontré mi función u, entonces puedo ir al primer paso. En el primer paso yo supuse que mi función solución y era igual a u por y1, ¿sí? Es decir, u por e a la x. Ahora, como ya sé que la u, mi función u es todo esto, menos c1 entre 2 por e a la menos 2x más c2, todo esto se va a multiplicar por y1, que sería e a la x. De tal manera que mi función solución general ya finalmente
sería menos C1 en 2 por E a la menos X más C2 que multiplica a E a la X. Y esta de aquí es mi función solución, es la solución general. Si yo quiero saber cuál es Y2, entonces hago que C1 sea menos 2 y C2 valga 0. ¿Por qué estos valores? Para eliminar de mi solución general a la función 1. Es decir, yo ya sé que mi función solución y1 es igual a e a la x, es decir, el segundo término. Entonces, para eliminarlo tengo que hacer que c2 valga 0. Y por lo tanto el otro término es mi función y2. Pero si c1 vale menos 2, aquí se va a cancelar con el menos 1 medio. Entonces mi función 2 es e a la menos x. Entonces aquí tengo mi función y2 y mi función solución general.